Lo que ves en tu pantalla es una de las fiestas de bienvenida más populares que reciben las reclusas el primer día en prisión. Pero no es tan horrible como lo que este alcaide está a punto de hacerle a esta mujer. Veamos todas las veces que las nuevas reclusas casi pierden los nervios en su primer día en prisión. Detención y viaje en autobús. Para muchas mujeres que ingresan en prisión, el trauma comienza mucho antes de llegar a las puertas de la cárcel. Los momentos posteriores a la detención están llenos de incertidumbre, miedo y, en muchos casos, abusos. El viaje a la prisión, una parte a menudo pasada por alto del encarcelamiento, es donde muchas mujeres experimentan por primera vez abusos no convencionales, lo que determina su estado mental mucho antes de poner un pie en una celda. Con los agentes de las fuerzas del orden ejerciendo un control total, las mujeres suelen ser incapaces de resistirse a los abusos y la mala conducta a los que se enfrentan. El aislamiento de los furgones de transporte penitenciario, la oscuridad de la carretera y la ausencia de supervisión crean un caldo de cultivo para los abusos, que en su mayoría quedan impunes. Este entorno ha dado lugar a numerosos casos de mala conducta, agresiones físicas y tormentos psicológicos, que dejan cicatrices imborrables en las mujeres que los sufren. Uno de los ejemplos más horribles de estos abusos tuvo lugar el 30 de mayo, a la 1:09 de la madrugada, cuando Nicholas Aitchison, un antiguo agente de policía de Daytona Beach, se aprovechó de su posición de poder mientras transportaba a una mujer recién detenida a la cárcel. Aitchison se desvió de su ruta y detuvo el furgón detrás del edificio Volusia United Educators, un lugar aislado a casi 3 kilómetros de la cárcel. A la mujer, que ya estaba esposada y en una situación vulnerable, se le ordenó que saliera del vehículo. Confusa y aterrorizada, obedeció. Fue entonces cuando Aitchison le hizo su primera exigencia: sexo oral. La mujer se negó, pero Aitchison insistió y le ordenó que se descubriera los pechos. Ella volvió a negarse. Frustrado, Aitchison intensificó su agresión. Le cogió la mano y se la colocó a la fuerza sobre sus genitales expuestos, repitiendo su petición de favores sexuales. Ante su continua negativa, finalmente la llevó a la cárcel como si nada hubiera pasado. Lo que hace que este caso sea especialmente inquietante es la facilidad con la que Aitchison pudo abusar de su autoridad. Solo después de su detención se conoció el alcance total de su comportamiento depredador. En un acuerdo con la fiscalía, Aitchison recibió una pena de solo 30 días de cárcel y libertad condicional, un castigo insultantemente indulgente teniendo en cuenta el trauma que infligió. Sin embargo, los horrores del transporte de presos van más allá de los agentes del orden y se extienden a las empresas privadas de extradición, que operan con aún menos supervisión. Estas empresas con ánimo de lucro, encargadas de trasladar a los presos de un estado a otro, han sido denunciadas en repetidas ocasiones por el trato abusivo e inhumano que infligen a los reclusos. Uno de los casos más escalofriantes es el de Robin Derbyshire, una mujer de 41 años que vivió una pesadilla de 4 días mientras era trasladada de Carson City, Nevada, a Colorado en mayo de 2001. Derbyshire fue introducida en una furgoneta operada por Extraditions International, una empresa privada con un historial de malos tratos a presos. Era una de las 2 únicas mujeres de un grupo de presos varones, bajo la custodia de 2 agentes masculinos. Desde el principio, el desequilibrio de poder fue evidente. Uno de los agentes, Richard Almendares, se mostró especialmente cruel. Sometió a Derbyshire a un maltrato implacable, llamándola puta y preguntándole: «¿Te gusta chupar pollas grandes, verdad?». Obligó a ella y a la otra reclusa a sentarse en su regazo y les exigió que le contaran cuentos eróticos. Cuando la furgoneta se acercaba a la frontera con México, Almendares llegó a sugerir que las llevara a un hotel, se las follara y luego las matara a tiros. Los abusos se intensificaron cuando la furgoneta hizo una parada excepcional para ir al baño. Almendares llevó a Derbyshire al baño, armado y amenazándola, y le ordenó que se tumbara en el suelo. A continuación se desnudó, la obligó a levantarse la falda y se masturbó sobre ella, eyaculando sobre sus pechos. Aterrorizada e impotente, Derbyshire no tuvo más remedio que obedecer. Cuando expresó su horror, Almendares le dijo que si gritaba, le dispararía y diría que había intentado escapar. A pesar de la gravedad del ataque, la empresa privada siguió permitiendo que Almendares siguiera trabajando. Incluso cuando Derbyshire denunció el abuso en una parada en Colorado, simplemente la volvieron a meter en la misma furgoneta con él. Las 2 últimas horas del viaje fueron especialmente aterradoras, ya que Derbyshire oyó a Almendares murmurar que debería haberle volado la cabeza, porque se negaba a dárselo. Su sufrimiento solo terminó cuando la furgoneta de transporte se averió, lo que obligó a trasladarla a otro vehículo con diferentes conductores. Pero el daño ya estaba hecho. Derbyshire sufriría un trastorno de estrés postraumático grave,
pesadillas y angustia emocional duradera, un trágico testimonio del poder sin control de quienes se encargan del transporte de reclusos. En todo Estados Unidos, las reclusas son frecuentemente objeto de conductas indebidas, acoso verbal y abuso psicológico durante el transporte. El calvario no termina cuando las reclusas llegan a su destino. Tras soportar el trauma del traslado, se ven sometidas inmediatamente a otra experiencia humillante: el cacheo al desnudo. Esta es una de las experiencias más degradantes que sufre una reclusa al llegar. Desde el momento en que entran en las instalaciones, se les despoja no solo de su ropa, sino también de su dignidad. Las mujeres se ven obligadas a desnudarse completamente, quedando expuestas bajo la mirada fría y vigilante de los funcionarios. Cada centímetro de su cuerpo es examinado mientras siguen órdenes deshumanizantes. Deben abrir la boca y mover la lengua, sacudirse el pelo y levantar los pechos para su inspección. Pero lo más humillante llega cuando se les ordena darse la vuelta, ponerse en cuclillas, separar las nalgas y toser una y otra vez, hasta que les duele la garganta. Esto se hace con el pretexto de la seguridad, pero para muchas mujeres no es más que un tormento físico y psicológico. Algunos funcionarios se aprovechan de esta dinámica de poder y convierten lo que se supone que es un control rutinario en un acto de abuso. Durante años, los centros penitenciarios han funcionado de una manera que despoja a los reclusos de su humanidad básica, pero algunos casos han sido tan atroces que han dado lugar a acciones legales. Uno de los ejemplos más infames es la demanda de $60 millones contra la cárcel del condado de Cook, en Illinois, donde casi 400.000 antiguos detenidos denunciaron el horror que sufrieron durante los procedimientos de ingreso. Entre 2004 y 2009, mujeres, muchas de ellas acusadas de delitos menores, fueron sometidas a registros corporales en grupos numerosos. Fueron ridiculizadas, humilladas y degradadas mientras estaban completamente desnudas. Los guardias hacían comentarios groseros y se reían mientras las mujeres se veían obligadas a exponer cada centímetro de su cuerpo. Una de las víctimas recordó cómo le ordenaron ponerse en cuclillas y toser varias veces mientras los agentes se quedaban a pocos centímetros de ella, mirando fijamente su cuerpo. Otra describió cómo estaba menstruando en el momento del registro, pero se vio obligada a quitarse el tampón delante de agentes masculinos y femeninos. La demanda no solo puso de manifiesto la crueldad del sistema, sino que también destacó que estos registros se realizaban sin ninguna sospecha razonable de que las detenidas ocultaran objetos prohibidos. Muchas de las mujeres implicadas en el caso nunca fueron condenadas por ningún delito, simplemente estaban a la espera de juicio, y sin embargo fueron sometidas a este trato inhumano. Finalmente, el condado de Cook acordó pagar $60 millones en indemnizaciones, pero el dinero no puede borrar el trauma que sufrieron estas mujeres. Y, sin embargo, a pesar de que este caso fue noticia y atrajo la atención nacional sobre el tema, los abusos dentro de los centros penitenciarios continúan. Incluso hoy en día, las mujeres siguen denunciando experiencias horribles de maltrato, agresiones y abusos por parte de las mismas personas que deberían mantener el orden. Y no solo sufren las reclusas. A veces, incluso quienes visitan las prisiones son sometidos al mismo trato. 3 mujeres de la ciudad de Nueva York han presentado denuncias contra el Departamento de Correccionales, en las que detallan cómo fueron maltratadas por los funcionarios de prisiones durante sus visitas a reclusas. Detallaron cómo fueron sometidas a registros corporales invasivos y humillantes por parte de los funcionarios de prisiones, describiendo el proceso como degradante y abusivo. Básicamente, tuve que quitarme el sujetador y mis pantalones estaban abiertos cuando salí. Lloré y me sentí asquerosa. Y ella lo extendió por delante y luego me dijo que tosiera 2 veces. Así que entró. Se movió. Me tocó la zona íntima. Ni siquiera los ricos y famosos están a salvo de los horrores del sistema penitenciario. Tomemos como ejemplo a Paris Hilton. En 2007, la estrella de reality shows y heredera fue condenada a 23 días de cárcel por violar la libertad condicional en un caso de conducción temeraria. Pero lo que más llamó la atención de su experiencia no fue solo el hecho de que una famosa adinerada tuviera que cumplir condena, sino el trato que recibió desde el momento en que entró en las instalaciones. Hilton reveló más tarde que, durante su ingreso, la obligaron a desnudarse y a someterse al mismo registro invasivo que cualquier otra reclusa. Me obligaron a tomar medicamentos y el personal abusó sexualmente de mí. Me inmovilizaron violentamente, me arrastraron por los pasillos, me desnudaron y me encerraron en una celda de aislamiento. Describió el proceso como uno de los momentos más humillantes y aterradores de su vida.
La obligaron a permanecer completamente desnuda mientras los agentes inspeccionaban su cuerpo, reduciéndola a un mero objeto bajo su control. Lo que viví en esos lugares fue inhumano y me afectará para el resto de mi vida. Su historia fue noticia debido a su fama, pero miles de mujeres pasan por lo mismo cada día, sin cobertura mediática, sin indignación pública y sin posibilidad de defenderse. Aunque estos procedimientos se justifican a menudo como medidas de seguridad necesarias, la realidad es que se abusa de ellos de forma generalizada y se utilizan como herramientas de control en lugar de protección. Exponen a las mujeres a humillaciones innecesarias, traumas emocionales y, en algunos casos, a violencia sexual descarada. Pero los horrores dentro de estas instalaciones no se limitan a las manos de los funcionarios de prisiones. Incluso después de soportar registros deshumanizantes y malos tratos, muchas mujeres se enfrentan a otra pesadilla: ser asignadas a unidades de alojamiento inadecuadas. Clasificación. Para muchas mujeres que ingresan en prisión por primera vez, el miedo a lo desconocido es abrumador. Las frías puertas de acero, los pasillos resonantes, las celdas desnudas. Todo parece surrealista, como entrar en un mundo en el que todas las comodidades y la seguridad que alguna vez conocieron han desaparecido. Pero lo que hace que la experiencia sea aún más aterradora no es solo la prisión en sí, sino las personas con las que se ven obligadas a convivir. Los errores de clasificación son demasiado frecuentes, lo que lleva a reclusas vulnerables a compartir celda con algunas de las personas más violentas, peligrosas e inestables. Los delincuentes primerizos, muchos de los cuales están encarcelados por delitos no violentos, se encuentran recluidos con delincuentes profesionales, depredadores endurecidos, violadores y personas mentalmente inestables que los ven como nada más que presas fáciles. Después de soportar el degradante registro corporal, esperan que lo peor haya pasado, pero no es así. En algunos casos, pierden algo aún más preciado: su seguridad, su dignidad y su cordura. Muchas mujeres se ven obligadas a compartir celda con delincuentes agresivos, soportando constantes amenazas, coacciones y agresiones físicas. Afirman sentirse como presas, atrapadas en una jaula sin escapatoria. Algunas son extorsionadas para conseguir artículos de la tienda de la prisión. Otras son chantajeadas, obligadas a mantener relaciones no deseadas o brutalmente agredidas. Los funcionarios de prisiones, que se supone que deben protegerlas, suelen ignorar sus súplicas de ayuda, dejándolas a su suerte en un entorno en el que los fuertes se aprovechan de los débiles. Esta pesadilla se convirtió en una horrible realidad para una mujer en el centro penitenciario para mujeres de Washington. En 2021, Christopher Williams, un recluso transgénero con antecedentes de delitos violentos y conducta sexual inapropiada, fue trasladado de una prisión para hombres al centro penitenciario para mujeres. El traslado, como muchos otros errores de clasificación anteriores, resultaría catastrófico para al menos una reclusa. Según la periodista Anna Slatz, la identidad de la mujer fue protegida por motivos de privacidad, y en su informe se la denomina Mary. Mary cumplía condena por un delito no violento y hacía todo lo posible por sobrellevar la dura realidad de la vida en prisión, cuando Williams se le acercó. Él alegó que su compañero de celda lo acosaba y le preguntó si podía mudarse con ella. En ese momento, ella no tenía motivos para sospechar nada siniestro. No le incomodaba que fuera transgénero, así que aceptó. Pero poco después, empezó a notar señales de alarma. Williams hacía comentarios extraños y con connotaciones sexuales. Quería que ella supiera cuándo tenía una erección y le decía cosas perturbadoras como: «Me duele cuando se llena de sangre». Mary hizo todo lo posible por ignorarlo, pero su comportamiento solo se intensificó. Cuando ella siguió rechazando sus insinuaciones, su frustración se convirtió en algo mucho más oscuro. Empezó a amenazarla, dejándole claro que su negativa no era una opción. «No sé por qué no quieres mi polla. Todas las demás la quieren», le decía. Entonces comenzó el acoso. La seguía al baño. La vigilaba constantemente. Lo peor fue la escalofriante promesa que le hizo: «Que lo sepas, puedo pillarte donde quiera». Mary sabía que estaba en peligro. Acudió al personal penitenciario y suplicó ayuda. Pero como tantas otras mujeres que denuncian abusos entre rejas, la ignoraron. Las cosas solo empeoraron cuando le recetaron medicamentos para dormir para ayudarla con su inquietud. Las pastillas la adormecían, lo que le dificultaba estar completamente consciente de su entorno por la noche. Pero cada vez que se despertaba, empezaba a notar algo inquietante. Williams, sentado en su cama, mirándola. Nunca había hecho eso antes, y verlo mirándola en silencio mientras ella entraba y salía del sueño le provocaba un escalofrío. Una noche, después de tomar su pastilla y caer en un sueño profundo,
Mary se despertó con el sonido de un oficial golpeando la puerta de su celda y gritándole a Williams. Probablemente el oficial lo había sorprendido en el acto, y Mary no sabía cuántas veces la había tocado mientras estaba sedada. Estaba confundida y luchaba por comprender la situación. El oficial finalmente se fue, y la celda volvió a quedar en silencio. Después de que el agente se marchara, Williams se volvió más agresivo. Sacó 2 consoladores con arnés que había introducido de contrabando y le exigió que los utilizara con él. A continuación, comenzó a maltratarla, pero esta vez el agente no estaba allí. El horror del momento la paralizó. El hombre que la había acosado, amenazado y violado sus límites, había hecho finalmente lo que había estado planeando todo el tiempo. Inmediatamente volvió a denunciar la agresión al personal penitenciario, pero esta vez le creyeron, aunque ya era demasiado tarde. Se registró la celda y se encontraron los juguetes sexuales. Presentó una denuncia en virtud de la Ley para la Eliminación de las Agresiones Sexuales en Prisión, PREA, y, por una vez, las autoridades no tuvieron más remedio que actuar. La denuncia fue considerada fundada. Williams fue trasladada a aislamiento y, más tarde, a otra unidad. La historia de Mary es solo una de muchas. En todo el país, las mujeres se ven obligadas a compartir celda con depredadores, delincuentes violentos y personas mentalmente inestables. Para una reclusa que ingresa por primera vez, ser clasificada erróneamente puede suponer la diferencia entre sobrevivir en la cárcel o quedar completamente destrozada. Muchas mujeres ingresan en prisión por delitos no violentos, pequeños hurtos, posesión de drogas o fraude, y se encuentran recluidas junto a violadores y asesinos. Se ven arrojadas a un entorno en el que su seguridad queda en manos del azar, donde una compañera de celda equivocada puede convertir su condena en una pesadilla. Pero eso no es todo. Los registros corporales y las compañeras de celda aterradoras son solo el aperitivo del primer día en prisión para una mujer. Comida y bandas en la cárcel. Incluso algo tan rutinario como comer puede convertirse en un juego peligroso, donde la comida en sí misma es a menudo un castigo, y las reglas de la hora de comer están escritas con sangre. No se trata solo de las comidas podridas que apenas pasan por comida, aunque eso por sí solo ya puede hacer la vida miserable, sino de las luchas de poder, las amenazas silenciosas y las leyes tácitas que convierten el comedor en un campo de batalla. Si te sientas en el lugar equivocado, coges demasiado o rechazas una oferta, es posible que no llegues al postre. La comida de la cárcel es famosa por ser horrible, pero eso no basta para describir lo mala que es. Las comidas suelen ser irreconocibles. Carne procesada empapada en una salsa espesa y sin sabor, pan duro que se desmenuza en las manos y verduras tan cocidas que prácticamente se deshacen antes de masticarlas. Apenas es suficiente para mantener a alguien con vida y mucho menos sano. Los reclusos se quejan de hambre constante y sienten que sus cuerpos se debilitan por la falta de nutrición. Las vitaminas y proteínas que necesitan simplemente no están ahí, y con el tiempo eso empieza a notarse. Rostros demacrados, cabello quebradizo y cuerpos que se sienten más agotados cada día que pasa. Pero peor que el sabor o la falta de nutrientes es el hecho de que comer puede poner en peligro tu vida. El 29 de marzo de 2024, en la prisión de Lewes, en East Sussex, la lucha diaria por la comida dio un giro aterrador cuando varios reclusos y miembros del personal se sintieron mal después de una comida. Empezaron con mareos, confusión y dificultad para hablar. Luego vinieron los vómitos. Al principio, los funcionarios de la prisión temieron lo peor: fentanilo, opioides sintéticos, algún tipo de envenenamiento deliberado. Se llamó a un equipo de respuesta química y biológica y se cerró la cocina mientras los servicios de emergencia acudían al lugar. Cuando se calmó el pánico, las autoridades determinaron que probablemente se trataba de una intoxicación alimentaria, aunque nadie podía afirmar con certeza si había sido accidental o intencionada. Pero los peligros de la hora de la comida no se limitan a la comida en sí. Sentarse a comer no es tan sencillo como coger una bandeja y elegir un sitio. La cafetería de la prisión tiene sus propias reglas tácitas, y romperlas puede tener consecuencias que perduran mucho después de que haya terminado la comida. Cada mesa tiene un dueño, y esas líneas invisibles de control están trazadas por la raza, la afiliación a una banda y el poder. Una reclusa nueva, que desconoce las reglas, podría sentarse sin saberlo en la mesa equivocada y encontrarse con una brutal realidad. Una mirada, una advertencia, y si no se mueve lo suficientemente rápido, una paliza. Lo mismo ocurre con las raciones de comida. Si alguien toma demasiada cantidad, o peor aún, toma algo que pertenece a otra persona, no se considera un error. Se considera un desafío. Y los desafíos no terminan con palabras. Las bandas de la prisión controlan más que las celdas y el patio. También controlan la cafetería.
La hora de la comida no es solo para comer, es para controlar. Ciertas bandas reclaman la propiedad de partes específicas del comedor, y si no formas parte de su grupo, más vale que te mantengas alejado. Algunas incluso dictan quién recibe cuánta comida, quedándose con raciones extra para ellas y dejando a los demás con las sobras. No se trata solo de poder, se trata de sobrevivir. Y quienes no se someten, pagan un precio. Los reclusos nuevos, especialmente los que no tienen protección, aprenden rápidamente que mantener la bandeja llena no es tan fácil como parece. Algunos se ven obligados a ceder parte de su comida a los miembros de las bandas como muestra de respeto, o más bien de sumisión. Otros se ven extorsionados por la poca comida que tienen, sabiendo que negarse podría significar que más tarde les ataquen en el patio. Las bandas suelen utilizar la hora de la comida como forma de reclutar nuevos miembros. Una mujer sentada sola puede verse abordada por alguien que le ofrece comida extra, un gesto amistoso en un lugar donde la amabilidad es escasa. Al principio parece inofensivo, solo un trozo de pan de maíz, una loncha de queso extra. Pero en la cárcel nada es gratis. Aceptar comida de la persona equivocada puede significar, sin saberlo, contraer una deuda que habrá que pagar de formas mucho peores que renunciar a una comida. La próxima vez que se acerquen, no te ofrecerán nada, te lo exigirán. Y el precio nunca es pequeño. Sobrevivir en la cárcel consiste en saber cuándo luchar y cuándo marcharse. En la cafetería, se trata de saber dónde sentarse, qué comer y a quién evitar. Se trata de comprender que algo tan simple como una comida no es solo cuestión de hambre, sino de jerarquía, control y poder. Y en un lugar donde incluso la comida puede volverse en tu contra, la hora de comer no es solo un descanso en el día, es una prueba que algunas personas suspenden de formas que nunca imaginan. Y llega la última batalla, una guerra psicológica que comienza en el momento en que se cierra la puerta de la celda. La primera noche. Esto es más que unas pocas horas de confinamiento. Es una pesadilla psicológica. Cuando un recluso queda encerrado tras esas puertas metálicas, ya ha soportado una serie de acontecimientos humillantes y traumáticos. El cacheo al desnudo, el ruido ensordecedor, los compañeros de celda agresivos o hostiles, la comida horrible en un comedor donde se sienten como presas. Todo ello les deja conmocionados. El miedo se instala profundamente y la mente comienza a desmoronarse. Algunos reclusos caminan de un lado a otro de sus celdas, incapaces de quedarse quietos. Otros se acurrucan en sus literas, demasiado asustados para moverse. El sueño es un pensamiento lejano, sustituido por la paranoia, la ansiedad y la abrumadora conciencia de que esa es ahora su realidad. Cada pequeño ruido se percibe como una amenaza. Los gritos lejanos, los ocasionales golpes violentos, los sollozos ahogados de otra celda. Cada ruido va minando la última pizca de compostura que les queda. Es entonces cuando comienzan las decisiones poco saludables. Algunos reclusos, abrumados por el miedo, se rebelan, gritan, dan patadas a las puertas y suplican que los dejen salir. Otros se cierran completamente en sí mismos y se hunden en un vacío mental en el que nada parece real. Para muchos, la autolesión se convierte en una vía de escape, ya sea a través de intentos de suicidio impulsados por la desesperación o buscando formas de hacerse daño solo para sentir algo que no sea terror. La primera noche puede poner en peligro la vida de muchas maneras. Christine McDonald fue una de las reclusas que no lo consiguió. El 1 de marzo de 2019, Christine llegó a la prisión HMP Estial para cumplir una condena de 12 semanas. Madre de 4 hijos, había sido detenida por hurto en una tienda, un delito motivado por su adicción a los opiáceos. Pero su detención tuvo un precio devastador. Justo el día anterior, su hija, Christy, se había caído desde una ventana del 3er piso durante la redada policial y había sufrido heridas graves. Christine no sabía si su hija estaba viva o muerta. Al ser trasladada al centro de acogida para la primera noche, Christine estaba visiblemente angustiada. Otros reclusos recuerdan haberla oído sollozar, preguntando desesperadamente por el estado de su hija. Pero la cárcel no es un lugar para la compasión. Sus gritos fueron ignorados. Pulsó el botón de emergencia para pedir asistencia médica, pero nadie acudió. La dejaron sola en su celda, en plena abstinencia de opiáceos, sumida en el dolor y luchando contra el terror de su primera noche entre rejas. A las 10:30 de la noche, volvió a pulsar el botón. A las 11 de la noche, la encontraron ahorcada en su celda. Christine fue trasladada de urgencia al hospital, pero por la mañana ya había fallecido. Su muerte no fue un incidente aislado. En poco más de un año, 3 mujeres habían muerto en ese mismo centro de primera acogida.
Su sufrimiento había sido ignorado, su angustia mental desestimada. La prisión afirmó posteriormente que había mejorado las medidas de prevención del suicidio, pero para Christine y muchas otras personas ya era demasiado tarde. La primera noche en prisión es cuando los reclusos se encuentran más vulnerables. Es cuando el miedo, la vergüenza y la desesperanza se combinan de tal manera que pueden quebrantar incluso a los más fuertes. Mientras que algunos sobreviven y aprenden a adaptarse, otros, como Christine, nunca superan esas primeras horas insoportables. El primer día de una nueva reclusa en prisión es, en general, una experiencia dura y aterradora. Desde los abusos durante el traslado hasta la humillación de los registros corporales, el miedo a que te asignen compañeras peligrosas y la ansiedad abrumadora de la primera noche, cada momento está lleno de dolor y miedo. Este día suele ser la parte más dura de la estancia en prisión, una iniciación brutal que destroza a muchas, antes incluso de que tengan la oportunidad de adaptarse. Si te ha gustado el video, haz clic en cualquiera de las tarjetas que aparecen en la pantalla para ver muchos más videos interesantes como este.